¿Pueden ver la presentación? Perfecto. Bien. Entonces, las cirugías estéticas actualmente tienen mayor demanda, cada vez tienen más demanda, no solamente las mujeres quieren realizarse cirugías estéticas, sino también los hombres. Entonces, eh, vamos a encontrarnos con más pacientes para tratamientos postoperatorios, que es digamos, una terapia obligatoria que tiene que pasar el paciente después de la cirugía para tener los resultados esperados. Todo profesional, todo médico, cirujano sabe que el paciente debe realizarse tratamientos postoperatorios para evitar complicaciones y para poder, digamos, que el paciente vea los resultados esperados en el menor tiempo posible y disminuya su ansiedad, además de crear, digamos, en ese tiempo de reposo sea más agradable para el paciente, le dé un buen pasar al paciente del postoperatorio. Bien, sabemos que las cirugías estéticas tienen como finalidad modificar aquellas estructuras corporales que no son satisfactorias para el paciente. Con el objetivo de mejorar el aspecto físico y brindar el bienestar psicológico al individuo. Eh, el rol que nosotros presentamos, en este caso vamos a quitarle el rol del kinesiólogo, vamos a poner el rol del esteticista o rol del técnico, ¿m? Es que es muy importante para los tratamientos postoperatorios, porque hablamos justamente de poder trabajar con el paciente en forma general y que sea lo más no solo multifactorial, sino interdisciplinar posible. Este profesional debe ser una persona capacitada y tener los recursos para poder aplicar en los momentos postoperatorios, incluso preoperatorios, si es posible abordar al paciente, eh, eh, poder aplicar justamente esos recursos y esos conocimientos. Nosotros predominantemente trabajamos en los pacientes después de la cirugía, ¿m? Eh, pero es también parte de nuestro trabajo poder abordar al paciente antes. O sea, si tenemos la posibilidad de realizar un tratamiento preoperatorio, los resultados van a ser mucho más positivos. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo que se busca después de la cirugía? Lo que les hablé recién, disminuir o minimizar la sintomatología inmediata del paciente. ¿Cuáles son esas sintomatologías? El dolor principalmente. También el edema, que es obviamente esperado después de un procedimiento tan cruento, ¿sí? Hablamos de cortes, de lesión de tejidos, independientemente de que sea para una corrección, va a producir una reacción de defensa del organismo y esa reacción es la inflamación. Y la inflamación da como respuesta un edema. Hematomas o equimosis, porque va a haber sangrado, independientemente de que las técnicas actuales buscan por diferentes métodos minimizar el sangrado. Siempre hay sangrado cuando hablamos de cirugía. Y lo siguiente ya, después de un tiempo, la posibilidad de aparición de fibrosis, hiperfibrosis o cicatrices hipertróficas. Entonces, todo esto para que este paciente pueda volver a sus actividades lo más rápido posible. Desde lo mínimo de las ABD, las actividades de la vida diaria básicas, para ser independiente, como la vestimenta, el aseo, hasta las actividades ya laborales o instrumentales de la vida diaria que tenemos, ¿sí? Bien, y también ir previniendo la posibilidad de aparición de complicaciones. El actuar básicamente se basa en tratar la tonicidad del trofeo muscular, la piel, entre otras áreas. Bien,
¿Cuándo nosotros empezamos a trabajar? Desde el paciente antes de entrar a sala de cirugía, si es posible, y postoperatorio inmediato. Las primeras horas postoperatorias ya se debe de actuar, ¿eh? Y cuando hablamos de tratamiento postoperatorio, estamos hablando de un periodo que se comprende entre la cirugía estética y su retorno a la vida social, laboral, su recuperación física y emocional, ¿sí? Entonces, buscamos eliminar molestias, acortar los periodos extensos de recuperación, evitar las posibles complicaciones, apuntando a una recuperación quirúrgica más rápida, eficiente y funcional. Bien, entonces, el objetivo es el bienestar global del paciente en su periodo de recuperación, tanto física como emocionalmente, garantizando un corto periodo postoperatorio y un rápido restablecimiento y retorno a las actividades de la vida diaria. Vamos a hablar ahora de algunos procedimientos más comunes y cómo se aborda para poder comprender qué es lo que, cómo va a reaccionar el cuerpo y cómo nosotros tenemos que ir a trabajar, ¿bien? Bueno, una de los procedimientos bastante comunes actualmente y requerido principalmente por las mujeres, aunque no es exclusivo de mujeres, es la abdominoplastía o también conocida como dermolipectomía o lipectomía, y van a encontrarse con muchos pacientes que hablan de mini dermolipectomía. ¿Bien? Bueno, ¿qué es este tipo, esta técnica quirúrgica? Está indicada para corregir la flacidez de la pared abdominal, que se suele dar después de un embarazo, después de haber ganado mucho peso, cuando uno retorna a su peso anterior o baja de peso y logra un peso ideal. Esa piel que estaba ocupada de grasa pierde ese volumen y queda estirada, queda flácida. Bien. También las estrías cutáneas producidas por la ruptura de las fibras elásticas a consecuencia del estiramiento progresivo de la dermis por los cambios importantes de peso, que puede ser secundaria a un embarazo o a un adelgazamiento rápido. Ustedes saben que hay muchas cirugías ahora bariátricas o de manga gástrica o, o incluso, bueno, ese tipo de cirugías bariátricas que lo que hace es un descenso de peso muy rápido de los pacientes que suelen cursar con una obesidad mórbida, una obesidad con altos grados. Entonces hablamos de mucha pérdida de peso, por lo cual quedan con mucho colgajo. Bien, y esos también son indicaciones para este tipo de cirugía. ¿M? Bien, se suele asociar también tanto en la pérdida de peso como posparto en la diástasis de los músculos rectos abdominales. ¿Y qué significa diástasis? La diástasis es la separación de los músculos a nivel de su unión, ¿sí? Los rectos abdominales tienen una unión en el medio mismo y cuando hay una subida de peso muy alta o bien un embarazo, hace que se separen esos músculos provocando una abertura en el medio mismo del abdomen, ¿bien? Y eso es la diástasis. También si se presentan cicatrices deformantes de la pared abdominal, secuelas de quemaduras, defectos cicatrizales, poscirugías de hernias abdominales, reconstrucción después de grandes pérdidas de la pared, como una ablación después de un cáncer o deformidades congénitas, dolencias cutáneas, como cutis laxa, que provoca una laxitud de la piel, ¿bien? Entonces, todas estas son indicaciones para dermolipectomía o abdominoplastia. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Esto es un procedimiento grande, estamos hablando de una cirugía mayor, se hace en quirófano, en donde mediante anestesia general o regional, dependiendo del equipo médico, se hace una resección de un colgajo cutáneo abdominal. ¿Qué significa? Que es piel y grasa, ¿sí? Se quita esa, que hay como se ve en la imagen, obviamente previo marcado, se inicia una incisión
horizontal suprapúbica extendida a ambos lados hasta la cresta ilíaca anterosuperior. Va de una cresta ilíaca a otra cresta ilíaca. Y un decolamiento amplio supraponeurótico. Bien, hasta el nivel de las últimas costillas y hasta el ángulo del apéndice, o sea, hasta el apéndice cifoides, rodeando el ombligo, que permanece inserto, pero está franqueado a manera de un ojal en la piel. Esto permite obtener un amplio colgajo. Dependiendo del tamaño del colgajo, a veces se vuelve a crear un ombligo o en otros casos se mantiene el ombligo original. Bien, el efecto final es la reducción de la talla a nivel abdominal y mejora el contorno corporal. Y ahí vemos cómo se procede a la abdominoplastía. Tenemos la flacidez, ¿sí? Se marca, se abre, se sutura primero la musculatura, la sutura muscular, como se ve en la imagen. Acá. Luego, el orificio umbilical, se le rodea, se estira la piel y se sutura, ¿sí? Este sería el antes y después queda después con la sutura que va desde la cresta ilíaca hasta la otra cresta ilíaca, ¿sí? Y acá vemos otra imagen con un colgajo mayor, donde se levanta, se hace el corte de cresta a cresta, se levanta, se rodea el ombligo, se quita el colgajo, se sutura la musculatura y luego se tensa la piel, y se cose. En la actualidad existen muchas variantes de la técnica clásica, y se puede asociar o no a liposucción. Ustedes van a encontrar pacientes que tienen solo dermolipectomía. Eso es lo común en aquellas que tienen un colágeno muy pequeño, era prácticamente solamente piel. Entonces se le hace una mini dermo. O bien, o bien una, una abdominoplastía mayor que suele estar acompañada también con liposucción para conseguir una lipoescultura, o sea, un mejor moldeado del cuerpo del paciente, ¿sí? Modelado. En la liposucción se suele hacer en los flancos, en las caderas, en la cintura. Las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrarnos con infecciones, con hematomas grandes, dehiscencia de la herida, que es la apertura de la herida antes de que cierre completamente, laxitud de la piel, tosis postoperatoria en la región axilar, eso significa caída, los seromas, cicatriz o ombligo inelástico, perdón, inestético, el ombligo cuando cicatriza en exceso, como se ve en la imagen, y que queda fuera de lo estético, o las orejas de perro, que son como unas cartucheritas que se forman a los costados. Bien, la cicatriz operatoria, postoperatoria es extensa y el paciente se le debe explicar sobre los procesos de cicatrización y cuál es el plan de tratamiento, que además de todo el resto que ya conocemos, es responsabilidad nuestra el cuidado de la cicatriz. Hasta ahí me siguen sin problema, chicas. ¿Se encuentran ahí? Sí, profe, se entiende Ah, súper bien. bueno, porque siento que le estoy hablando a la pared. Vamos otra vez. Bien, lo siguiente es la liposucción, que lo conocemos mucho por nombre, alguna quizás ya se hizo o trató a algún paciente en alguna ocasión. La liposucción, la técnica quirúrgica corresponde a la inserción de unos pequeños tubos que se llaman cánulas. Son largos y delgados y no tienen punta y se hacen unas incisiones muy pequeñas en la piel, en la zona que se quiere succionar, ¿sí?
Y lo que se busca, eso va conectado a un equipo que tiene un vacuum, ¿sí? Que le permite la succión, ¿sí? Bien, se succiona la grasa a través de esos tubos, ¿m? Y se va desplazando esos tubos por debajo de la piel hasta alcanzar los depósitos de grasa específicos. Eh, Cuando la extracción de grasa es en varias zonas del cuerpo, ¿sí? Se va buscando, o sea, el médico va a buscar ir modelando a la par, ¿sí? Cuando son en muchas zonas y se busca un modelado, estamos hablando de liposcultura, ¿bien? O remodelación corporal. Cuando la liposucción es local, estamos hablando de, muchos hablan solamente de lipólisis o liposucción local, ¿m? Porque queremos sacar una pequeña cantidad de grasa a un sector nada más sin modelado, ¿bien? Cuando se habla de quitar esa grasa y además colocar o rellenar en otro sitio, se suele llamar lipoplastía o lipofilling, ¿sí? En donde se utiliza la propia grasa para poder rellenar o modelar otras áreas. Las zonas más habituales donde se realiza la liposucción son los muslos externos o región pretrocanteria, que nosotros le solemos llamar cartucheras, pistoleras, pantalón de montar. Los muslos internos, las rodillas, la parte interna, pantorrillas y tobillos. En abdomen, la zona del vientre y la barriga, los flancos, los michelines y las caderas, la espalda, principalmente la zona escapular o axilar, la nuca, la papada, brazos, mamas y especialmente en ginecomastías que sean en varones. Básicamente en cualquier área donde haya un acúmulo de grasa, ¿sí? O adiposis localizadas. También se incluyen los lipomas o la lipomatosis, que son acumulaciones que no son normales de grasa, ¿sí? En la cara se pueden llegar a hacer microliposucciones para el envejecimiento facial. Habitualmente se combinan con otras maniobras para buscar, o sea, con el mismo fin. Las complicaciones. Las cicatrices son una de nuestras complicaciones mayores. Los seromas. ¿Qué son los seromas? Los seromas es una forma de acúmulo de líquido postoperatorio. Está lleno de grasa licuada, suero, linfa y ocasionalmente algunos productos, o sea, sangre. Bien. Que estos quedan en la intersticie, no son absorbidos en un área corporal que ha sufrido eh, que en esa área corporal que ha sufrido un traumatismo o en caso de lo que estamos hablando, la cirugía. Eh, en, e- eh, en este caso que nosotros estamos hablando de traumatismo producido por las cánulas, se manifiesta como una tumefacción en la zona involucrada, ¿bien? Que cuando tocamos, o sea, la palpación es depresible y móvil y genera un signo de oleaje, como si fuese una ola al desplazarse el líquido contenido en el interior. Podemos tocar y sentir justamente esa ola, ¿bien? O bien va dejando irregularidades tras su reabsorción. Para evitarlos, es importante que los pacientes siempre permanezcan en el reposo que se les indica después de la cirugía y se utilice prendas compresivas durante el postoperatorio inmediato. En caso de formarse, si son grandes, es necesario que no esté respondiendo bien a los tratamientos postoperatorios, es necesario que se drenen, ¿bien? Y pueden tardar días o semanas para una recuperación completa. Si es que no llega a reabsorberse, estos son justamente los responsables de la aparición de los temidos, de las temidas hiperfibrosis o fibrosis postoperatoria. ¿Bien? Y estas son las hiperfibrosis. Quedó el seroma, que estaba cargado de líquido y tenía muchas proteínas también. Entonces el cuerpo busca cicatrizarlo y empieza a producir fibra, o sea, empieza a fibrosar, a producir una cicatriz.
No se sabe muy bien cuáles son los motivos actualmente, pero sí existen factores de riesgo para la aparición de de esta hiperfibrosis, que es el no haber hecho reposo postoperatorio, el no utilizar faja postoperatorio, cuánto sangró durante la cirugía y cuán agresivo fue la cirugía. Mientras más agresiva es la cirugía y más sangrado haya, más posibilidad de aparición de fibrosis va a haber. Los tratamientos postoperatorios, nosotros sabemos que tenemos que ir más allá de la estética, que nuestro tratamiento es dermatofuncional, ¿m? Y nuestro objetivo ya lo fuimos hablando, ¿sí? Entonces, los principales objetivos que vamos a tener nosotros si tuviésemos un alcance al paciente antes de la cirugía van a ser preparar a los músculos para poder reducir al mínimo la pérdida de la funcionalidad, preparar la piel, ¿sí? Así podamos ir haciendo diferentes tratamientos que ya conocemos, como la exfoliación para mejorar justamente la elasticidad de la piel, la masoterapia para ir estimulando y mejorar el trofismo de la piel, ¿sí? Para que después de la cirugía, o sea, en el procedimiento mismo pueda resistir a esas condiciones impuestas por la agresión, ¿bien? Y prevenir incluso las complicaciones. Se prepara al paciente cuando son cirugías grandes también en el área respiratoria con ejercicios respiratorios y correcciones posturales. ¿M? Y se le va enseñando lo que se le va a hacer en el postoperatorio. Y en el postoperatorio inmediato, que son las primeras horas después de la cirugía, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es intentar disminuir o tratar el dolor y la inflamación, disminuir el edema, evitar que el paciente adopte posturas viciosas, y nos orientamos a los cuidados de la herida, movilización y uso de órtesis o elementos de elastocompresión. Y en ellos vamos a, una vez pasada la fase aguda, movilización de cicatrices, recuperar fuerza muscular o rombe. Estos son nuestros objetivos ya a mediano plazo, perdón, las mediatas. Trabajar tono muscular y elasticidad cutánea, mejorar la postura, trabajar la propiocepción, prevenir posibles complicaciones. ¿Cuáles son nuestros recursos terapéuticos? En la fase aguda, el drenaje linfático manual. Ese está bienvenido en todas las fases, pero es nuestra herramienta principal después de la cirugía inmediatamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa técnica logra acelerar la circulación linfática y reabsorber el edema formado tras la intervención. ¿Sí? Y así nosotros aseguramos la recuperación rápida del paciente. Sabemos todos los beneficios del drenaje linfático, ya lo estamos hablando, pero vamos a tener ciertos detalles que vamos a tener que ver en el práctico, como justamente la interrupción de los caminos del drenaje fisiológico normal a consecuencia de los cortes o las lesiones tisulares que hace la cirugía. Lo otro que vamos a agregar ya sería tratamientos físicos con agentes físicos, que es el ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda justamente a mejorar la circulación local, a ayudar con el proceso cicatrizal normal y a prevenir la aparición de hiperfibrosis, la aparición de la reabsorción de hematomas, de equimosis, de edema y a la mejor formación de la cicatriz. Bien, el ultrasonido que nosotros vamos a utilizar es la de 3 MHz porque está hecha, o sea, está indicada principalmente para tratamientos estéticos porque su penetración no es tan grande como la profunda como en el caso del ultrasonido de 1 MHz o 1.5 que es para tejidos intermedios, ¿sí? Se recomienda entonces la de 3 MHz para las lesiones superficiales o profundidades que van de 1 a 2. Si yo quiero tener un alcance mayor, voy a utilizar las otras frecuencias. Eh, Se utiliza mucho en la fase inflamatoria porque nos ayuda mucho en la reabsorción de hematomas, como les dije, la disminución de la fibrosis y mejora aún en la nutrición celular, reducción del edema y el dolor
y por consecuencia la mejor circulación sanguínea y linfática. Bien, los principales efectos que tenemos con el ultrasonido son antiinflamatorios, analgésicos, fibrinolíticos, la regeneración de tejidos y reparación de los tejidos blandos y la relajación muscular. Bien, otro elemento que podemos incluir sería la radiofrecuencia. Eso yo le voy a ir comentando nomás porque nosotros nos vamos a abordar más la parte manual, pero tenemos que saber que podemos combinarla, que ya se puede realizar después de las 6 a 8 semanas postoperatoria, depende mucho del proceso inflamatorio. Y es la aplicación de